Bien, si les parece, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Solo para recordar, vamos a dar inicio a las sesiones híbridas, así que este es el espacio que tenemos definido para nuestras sesiones híbridas, para los que puedan asistir, ¿sí? Para aquellos que se han inscrito en esta forma de trabajo. Como pueden ver, esta es una sala, digamos, con características bastante especiales que nos ayudarían bastante a el desarrollo de la asignatura, ¿sí? Si pueden ver, es una sala que está diseñada en términos de espacio para poder trabajar en equipos, en grupos, donde cada uno tiene la posibilidad de tener equipos a su disposición y poderlos proyectar en distintas pantallas para ir mostrando en qué están avanzando, qué están haciendo y de esa forma socializar, ¿cierto?, el trabajo que está desarrollando cada uno en su equipo, ¿sí? Solo para recapitular, ¿cierto? En la pantalla les estoy compartiendo las actividades clave del curso, ¿cierto? Hasta ahora cada uno de ustedes ha ido aportando y contribuyendo con distintas tareas, ¿sí? Varias de estas tareas ya están evaluadas, están retroalimentadas en el aula, inclusive tienen ya una matriz Excel con la síntesis de las evaluaciones de estas tareas. Ya hemos avanzado en lo que es la construcción y elaboración de una infografía para presentar y mostrar, ¿cierto?, una tecnología que cada uno de ustedes fue seleccionando previamente, ¿cierto?, donde a través de esta infografía pudieron explicar el uso de esta tecnología con un objetivo de aprendizaje específico, ¿sí? Y aquí varios de ustedes dieron ejemplos, y bueno, el producto también de las distintas sesiones que por distintos motivos no nos hemos podido encontrar, entre feriados y otras cosas. La exposición de estas infografías las dejamos en formato video, ¿sí? Donde cada uno podía o hacer un pequeño videito a través de la herramienta Loop y subirlo posteriormente la URL al aula, en el mismo espacio donde subieron la infografía, o lo podían enviar por correo también para agilizar también ahí un poquito el tema, ¿sí? Esta semana, ¿cierto?, está la reflexión tecnológica. Ahí no sé si Javiera o Carolina tienen algunas preguntas o dudas con respecto a esta, digamos, actividad de evaluación. No, profe. ¿No? ¿Todo bien? ¿Se entiende bien la actividad, lo que hay que hacer? Sí. ¿Sí? Bien, solo para recapitular, para que quede en la grabación de la clase, vamos a repasar brevemente de qué se trata, ¿sí? Esta actividad que está en el aula, ¿cierto? Y que es el cierre prácticamente de la unidad 2 del curso, ¿sí? Ahí están las instrucciones, ¿cierto? Donde allí se señala, por ejemplo, dice, corresponde a un ensayo, ¿cierto?, a partir de los cuales poder revisar aquellos elementos teóricos y prácticos que hemos visto en la sala de clase, bueno, virtualmente hablando, vinculándolo con su quehacer docente, ¿cierto? Que lo pueden conectar, por ejemplo, con los procesos de práctica que han tenido, ya sea de inicial o intermedia, por ejemplo, para poder rescatar precisamente estos aspectos relevantes, ¿sí? Y ahí hay 6 preguntas que estas 6 preguntas tienen que ir siendo contestadas en el marco de esta reflexión, ¿sí? Que son preguntas, por cierto, bastante simples, como son, por ejemplo, cuáles son los conceptos claves estudiados hasta ahora en el curso y qué entiendo por ello y cómo se relacionan con la promoción y desarrollo de tecnologías para el aprendizaje. Entonces acá la idea es que ustedes elijan 2 conceptos claves que hemos visto en el curso y los puedan desarrollar con sus propias palabras. ¿En qué medida puedo visualizar estos conceptos?
en mi realidad como futuro profesional. Entonces acá la idea es que puedan vincular, articular estos elementos, ¿sí? Y la relación de estos conceptos entre sí. ¿De qué manera creen ustedes que impacta, ¿sí?, en su futuro qué hacer estos conceptos? ¿Qué cambios de concepciones iniciales he tenido desde el momento de que tomé el curso hasta ahora? Y finalmente, ¿qué dificultades o beneficios ha reportado realizar esta reflexión? ¿Sí? Ahí están 6 preguntas, y estas preguntas, ¿sí?, guardan precisamente relación con la rúbrica que se va a encontrar al final del texto, para que puedan ir chequeando ahí, revisando, en la medida que van construyendo su reflexión. ¿Sí? Entonces ahí están nuevamente las instrucciones, ¿sí?, la parte de desarrollo, 3 páginas máximo, y ahí está al final del instrumento la rúbrica para que puedan ir chequeando si es que lo que han construido está dentro de los criterios que se han propuesto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, eso con respecto a la reflexión tecnológica y los criterios para su construcción y elaboración. Bien, vamos ahora a los temas que nos involucran propiamente tal del curso, ¿sí?, y que tienen que ver ya con el avance del el cuarto producto, perdón, de nuestro curso, que se lleva prácticamente el 40%, ¿cierto?, de la evaluación del mismo, que tiene que ver con el diseño, ahora, de una secuencia de enseñanza-aprendizaje con tecnología, ¿sí? Y entonces acá, la idea es que vamos a desarrollar una secuencia de actividades donde primero cada uno de ustedes tiene que elegir, seleccionar un objetivo de aprendizaje de química, ¿sí? Puede ser primero medio, segundo medio, cuarto medio, ¿sí?, lo que ustedes estimen ahí pertinente, ¿de acuerdo? Entonces, para el desarrollo de la secuencia, entonces ahí primero, el diseño, la secuencia de enseñanza-aprendizaje con tecnologías de la información y la comunicación. Primero, seleccionar un objetivo de aprendizaje del currículum nacional, química, ¿sí?, puede ser de séptimo a cuarto medio. Segundo, una vez que han seleccionado él, tomar como base el ciclo de aprendizaje para su diseño. Recuerdan el ciclo de aprendizaje que han visto y revisado con la profesora Roxana Jara en el curso de didáctica, el cual comprende 4 fases, que son la fase de exploración de las ideas previas, ¿sí?, por parte de los estudiantes. Luego, la introducción de nuevas variables,
para volver a remirar, ¿cierto?, el fenómeno. Luego, una actividad que permita estructurar lo que he aprendido. Y finalmente cerrar con una actividad de aplicación y transferencia a un nuevo fenómeno, ¿cierto? Ahora, todo esto lo vamos a hacer ¿con qué? Utilizando la plataforma de Google Classroom. ¿Sí? Entonces la idea es que cada uno pueda ir armando dentro de esta plataforma, ¿cierto?, su clase, ¿sí? Entonces la clase va a tener 4 actividades, donde cada una de las actividades tiene estas características específicas que corresponden a el tipo de actividad en función de el tipo, perdón, según la fase del ciclo de aprendizaje al cual esté asociada dicha actividad, ¿sí? Preguntas, dudas. Carolina, Javiera. Por el momento ninguno de mi parte, profe. ¿No? Bien. Entonces ahora a continuación vamos a ir haciendo como el paso a paso, ¿sí? Para ir logrando cada uno de los elementos que acabamos de discutir acá en la pizarra, ¿de acuerdo? Entonces voy a... Sí. Se supone que esto tiene que ser para una clase online, a 100% online. Imaginen que puede ser una clase online o una clase híbrida, ¿sí? Ah, ya. Porque si el próximo semestre, si tienen que ir a su práctica, tienen que desarrollar alguna cosa de carácter híbrido, bueno, acá tienen ya más o menos algunos elementos que les va a permitir pensar, visualizar, ¿cierto? Cómo desarrollar la clase con este tipo de recursos, ¿de acuerdo? Bien, entonces en el aula, ¿sí? Tenemos ahí varios insumos para poder desarrollar, ¿cierto?, la clase. Y con ello, poder desarrollar la actividad, ¿sí? En el aula hay una carpeta que se llama Insumos para la construcción de la secuencia, ¿sí? Donde allí van a encontrar diversas tareas, ¿sí?, que les van a ayudar precisamente a construir y a elaborar las actividades, ¿sí? Por ejemplo, tienen una primera tarea sobre la selección del tópico que van a trabajar. Una segunda tarea que implica revisar el currículum, ¿cierto? Es decir, ¿dónde está ubicada este contenido? Una tercera tarea que tiene que ver con revisión de qué concepciones alternativas hay sobre precisamente el tema que ustedes van a abordar, ¿cierto? Como un primer insumo de trabajo, ¿sí? Y entonces acá, el trabajo número 1 sería, bueno, ir a la página web del currículum nacional, ir al área de docente, ver qué curso les interesa trabajar. Por ejemplo, imaginemos que les toca un octavo básico, ¿cierto? Asignatura de ciencias naturales, ¿sí? Y acá tendríamos que mirar, bueno, qué unidad, ¿cierto?, han sido priorizadas para poder trabajar desde la química. Entonces aquí tenemos la unidad 4, ¿sí?, sobre estudio y organización de la materia.
Entonces ustedes dicen, ok, vamos a con reforzamiento, priorización, profundización o priorización. Entonces, veamos qué hay en priorización, ¿cierto? Que corresponden a lo que se priorizó este año, producto de la pandemia. Entonces, por ejemplo, se priorizó el objetivo de aprendizaje número 12, que es investigar y analizar cómo evolucionan los conocimientos de la construcción de la materia, considerando los aportes y evidencia de la teoría atómica de Dalton, los modelos atómicos desarrollados por Thomson, Rutherford, Bohr, entre otros. Ahora bien, si eligen este OA, la idea es que no van a desarrollar para cada uno de ellos, sino que simplemente elijan uno, ¿cierto? Por ejemplo, la teoría atómica de Dalton, o Thomson, o Rutherford, o Bohr, ¿cierto? Y a partir de ahí comenzar el proceso de construcción de actividades, ¿sí? Una vez que ya han seleccionado, ¿cierto? La actividad, o sea, el objetivo de aprendizaje que quieren desarrollar, correspondería entonces revisar ahí algunos insumos conceptuales, como son, por ejemplo, el tema de acá tenemos orientaciones para el diseño de secuencias con el uso de tecnología, ¿sí? Entonces también ahí tenemos un texto, ¿cierto? Que pueden chequear, mirar, revisar, donde hay algunas orientaciones, ¿cierto? Sobre cómo construir precisamente secuencias con el uso de tecnología en ciencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vamos a la página 81 de este texto, donde ahí tenemos distintos ejemplos para poder ir trabajando con tecnología, ¿sí? Entonces ahí el texto se titula Orientaciones para orientaciones específicas para la integración de tecnología en la enseñanza de las ciencias naturales, ¿sí? Entonces ahí, si le echan una mirada a este texto, van a tener algunos elementos que les van a permitir a lo mejor reflexionar, a lo mejor pensar un poquitito sobre, bueno, qué función cumple la tecnología en el diseño precisamente de una secuencia. Y me parece que al final de este, bueno, ahí hay varias tecnologías para poder desarrollar, y acá, por ejemplo, al final hay un ejemplo, ¿cierto? Para trabajar, por ejemplo, biología o física, donde hay ahí algunos ejemplos para ello, ¿sí? Otro documento que encuentro muy, muy interesante también para trabajar es un artículo muy, muy pequeñito, ¿sí? Que también se lo voy a incorporar en el aula, que se llama El papel de las TIC en la enseñanza de las ciencias en secundaria. Acá. Cargando ahí el documento. Ahora, la gracia de este documento es que bueno, no se puede hacer así. Vamos a ver si podemos descargarlo del otro.
Ahí está el documento. Ahora, lo que les quería señalar, o la gracia que tiene este texto, que es muy cortito, son 8 páginas, interesante que también lo puedan revisar, es que, aparte de hacer una revisión, ¿cierto?, del uso de las tecnologías para poder integrarse dentro de lo que sería el desarrollo de una actividad científica. Y acá presento un esquema que a mí me parece muy, muy, muy potente, ¿cierto?, para poder tener en consideración a la hora de pensar precisamente la clase que van a diseñar para y en el uso de TIC. Si se percatan, ¿cierto?, y si pueden ver en el esquema, la TIC en este caso ayuda a establecer puentes, ¿cierto?, entre el mundo teórico, en este caso, por ejemplo, los modelos, ¿cierto?, y el mundo real, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera la tecnología que ustedes van a ir seleccionando, ya sean simuladores, páginas web, applets, videos, distintas páginas, webquests, que pueden encontrar en la web, les van a ayudar a precisamente a presentar fenómenos, ¿cierto?, que no están o que no son tan de fácil acceso a los sentidos de nuestros estudiantes, ¿cierto?, o son fenómenos que ocurren con unas cinéticas tan altas que difícilmente las pueden observar o pueden esperar que ocurran, porque son cinéticas a lo mejor no altas, sino que muy mínimas, es decir, se tardan años para que se produzca el fenómeno, ¿cierto? Y entonces acá la TIC nos va a ayudar nos va a ayudar a construir, a observar, nos va a ayudar a contribuir a experimentar en el caso de que no sea posible realizar el experimento, ¿sí? Por ejemplo, una de las tareas que realizaron hace un par de semanas atrás tenía que ver con el uso de, por ejemplo, laboratorios virtuales. TICs para a lo mejor medir, poner a prueba, ¿cierto?, generar datos, ¿sí? A lo mejor si no se pueden generar datos del entorno real, a lo mejor a través de la tecnología poder generar datos, ¿sí?, que permitan posteriormente, a partir de un proceso de modelización, pensar, calcular, razonar, planificar, predecir y, mediante el uso de la argumentación, recuerdan la plantilla que estuvimos utilizando, donde cada uno de ustedes generaba ahí un texto argumentativo, ir estableciendo puentes precisamente entre el mundo que está al acceso de los sentidos de nuestros estudiantes y el mundo teórico que es prohibido desde la propia disciplina. ¿Se entiende la idea, Javiera, Carolina? ¿Preguntas, dudas, consultas? No, profe, se entiende. ¿No? Ok. Entonces, para arrancar, ¿cierto?, el desarrollo de nuestras actividades, lo primero que vamos a tener que hacer es ingresar, ¿cierto?, a cada uno, crearse una cuenta si es que no la tiene,
de Google Classroom. Recuerden que pueden ingresar a Google Classroom a través de su cuenta PUCB, ¿sí? Y ahí hay varios elementos como son, por ejemplo, Jamboard, que también es un recurso muy ampliamente utilizado, ¿sí? Para poder iniciar tal vez una clase, una actividad, ¿sí? Bien, y entonces acá la idea es que cada uno pueda construir una clase, ¿sí? Yo acá tengo varios, por ejemplo, aquí tengo esta, de geometría de la reacción, ¿sí? Y acá, bueno, con Google Classroom, una vez que uno crea su clase, le puede cambiar el título, puede hacer varias cosas, para poder agregar tareas o actividades, tiene que partir por la parte superior donde dice trabajo de clase, ¿sí? Y aquí, en crear, ¿cierto? Uno puede crear una tarea, un cuestionario, una pregunta, puede subir material o puede duplicar, ¿cierto? Una actividad para reutilizarla y para poderla reeditar. ¿De acuerdo? Entonces, vemos acá, creamos en la parte superior, dice crear o unirse a una clase. Vamos a crear una clase. Entonces, nombre, sección, materia, ¿sí? Nombre de la clase. Pueden colocarle, no sé, primero medio, química. Sección. Aquí incluso podrían colocar en la sección, podrían ser el OA, y aquí la materia podría ser el título de la materia. Modelos, no sé. Yo creo que con eso la información es más que suficiente. Pinchamos en crear, y ya el sistema les va a crear una clase, ¿sí? Acá pueden personalizar, ¿cierto? La cabecera, seleccionar el tema, algún tema que puede estar incluso vinculado, relacionado con química, ¿sí? De matemáticas y ciencias, por ejemplo. Hay uno de química. Y ahí se actualiza, ¿sí? Y luego ya correspondería a imaginarnos cómo vamos a diseñar la primera actividad, ¿sí? Es decir, cómo vamos a abordar precisamente ese tema, ¿sí? Entonces, si nos vamos a la unidad, perdón, si nos vamos al currículum, ¿cierto? Y nos vamos a primero medio, química, ¿cierto? La primera unidad de química son reacciones químicas cotidianas, ¿cierto? Y entonces acá, ¿qué se nos pide? Que los estudiantes puedan, ¿qué dice ahí?
Dice que puedan investigar experimentalmente y explicar usando evidencias que la fermentación, la combustión, provocada por un motor de calefacción, la oxidación de metales, entre otras, son reacciones químicas presentes en la vida diaria, considerando la producción de gas, la formación de precipitados, el cambio de temperatura, color, olor, emisión de luz, entre otros. Dice, la influencia de la cantidad de sustancias, la temperatura, el volumen y la presión de ellas, su representación simbólica en emociones químicas, su impacto en seres vivos y en el entorno. ¿Sí? Entonces, inclusive acá hay algunos recursos que podemos revisar que tal vez pueden servir para por ejemplo, acá tenemos una primera actividad que dice nuestros bosques, una amenaza, ¿sí? Y entonces acá, por ejemplo, ya hay algunas actividades, ¿cierto? Donde pueden ahí a lo mejor mirar cómo estudiar por qué podemos considerar el incendio, ¿cierto? Como una reacción química, ¿sí? Es decir, qué características tiene. Entonces podríamos elegir una noticia sobre, por ejemplo, incendios forestales, ahora que se viene el verano, ¿cierto? Siempre están las preemergencias, los cuidados que hay que tener con respecto a la formación de un incendio, producto de, a lo mejor, el poco control que tienen las comunidades con respecto al tratamiento de la basura, ¿cierto? Que son normalmente los microbasurales, precursores de incendio, o a lo mejor una botella de vidrio que termina siendo efecto lupa y precursora de incendio, entre otros, ¿sí? Es decir, una colilla de cigarrillo, en fin, ahí hay varios elementos que sobre los cuales poder desarrollar una primera actividad, ¿cierto? Y si estamos hablando de una noticia, bueno, estaríamos trabajando también transversalmente, ¿cierto? La habilidad de comprensión lectora con nuestros estudiantes, que siempre es una habilidad que está bastante disminuida en ellos. Entonces acá, por ejemplo, podría ser una primera actividad que conecte las ideas que tienen los estudiantes sobre qué reacciones químicas tenemos cotidianas en nuestro entorno y poderlas reconocer, identificar. Y cuando hablo de identificar, en este caso sería entender la noción de reactivo y producto, ¿cierto? Identificar en una reacción quiénes son los reactivos y quiénes son los productos, ¿cierto? Primero, desde una perspectiva netamente cualitativa, ¿cierto? De que ellos logren identificar cuáles son los productos de una reacción, para luego, en una segunda actividad tal vez, por ejemplo, ya de introducción, como nueva variable, mirarlo desde el punto de vista ya ahora cuantitativo, ¿cierto? Y poder ver aspectos estequiométricos, ¿cierto? En una reacción química. Y ahí ya entra a trabajar el concepto de mol, la noción de relación o factor estequiométrico, ley de conservación de la materia, ¿cierto? Nomenclatura, ¿sí? Que son todos aquellos conceptos que están vinculados y articulados con la noción de reacción química. Javiera, Carolina, preguntas, dudas, consultas. ¿Chat? No, no preguntan en el chat. Recuerden que otra de las características que tiene, ¿cierto?, el desarrollo de una actividad para el ciclo de aprendizaje, ¿sí? Guarda relación precisamente con aquellos elementos que tienen que ver con
conocer, indagar concepciones o ideas previas que tienen los estudiantes sobre precisamente aquellas nociones que queremos de la disciplina trabajar. Y ahí me van a decir, pero profe, ¿dónde podemos encontrar las concepciones alternativas que tienen nuestros estudiantes sobre química? Hay un libro que se llama Más allá de las apariencias, ¿sí? Donde la autora Vanessa Cain, ella ha dedicado toda su vida a investigar las concepciones alternativas de los estudiantes en química, ¿qué tal? Y escribió un libro, ¿sí?, a través de la Royal Society of Chemistry de Inglaterra, y como fue un libro tan interesante y de ayuda para los profesores, la editorial Santillana lo tradujo al español, y entonces acá tenemos hoy en día este libro donde están agrupadas todas las concepciones alternativas que tienen los estudiantes sobre distintas temáticas, ¿cierto?, de la disciplina. Entonces, que queremos saber cuáles son las concepciones que tienen los estudiantes sobre el estado de agregación de la materia, pues aquí están. Sobre la naturaleza corpuscular de la materia, aquí están. De los cambios de estado, acá están. De las ideas que tienen los estudiantes sobre distintos elementos como compuesto y mezcla, aquí están. De los estudiantes sobre reacciones químicas, aquí están, página 53. Entonces, siguiendo el ejemplo, si nos vamos a la página 53, acá vamos a tener todas las concepciones que tienen los estudiantes sobre la reacción química, ¿sí? Entonces, el texto dice, unido a la dificultad en la distinción entre elemento y compuesto y mezcla, aparece el entendimiento del cambio químico. Para los propósitos de un análisis, un cambio químico ocurre cuando átomos o iones son reacomodados como reactivos para formar nuevas sustancias. Con frecuencia, dice el autor, los cambios químicos van acompañados por alteraciones en la apariencia física o el color, la producción de gas, luz, calor o enfriamiento. ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos extraer precisamente de este texto? Nos dice que los estudiantes tienen, además de entender y comprender qué es una reacción química, tienen la dificultad de distinguir entre elemento y compuesto y mezcla, ¿sí? Por tanto, una actividad interesante para arrancar la enseñanza sobre las reacciones químicas en nuestro entorno podría ser, bueno, preguntar, indagar, ¿cierto? ¿Qué distinción hacen los estudiantes sobre elemento y compuesto, ¿cierto? Ahí, bueno, la publicidad y el lenguaje no ayuda muchísimo a veces porque, por ejemplo, podemos encontrarnos con diversas publicidades sobre el agua que la declaran como el elemento vital. Pero ya eso, desde una perspectiva del uso del lenguaje, es errado porque sabemos que el agua, el licor, es un compuesto. Entonces, todo ese tipo de situaciones no tributan, ¿cierto?, en que la ciudadanía pueda entender de mejor forma las ideas básicas de nuestra disciplina. Y entre ellas, por ejemplo, distinguir entre un elemento, ¿cierto?, que no es tan fácil, porque poder distinguir elementos en nuestro entorno, podríamos reducirlo desde un punto de vista macroscópico, tal vez a metales, ¿cierto? A lo mejor hay ciertos metales que podemos encontrar en nuestro hogar, que se encuentran con un cierto grado de pureza, que podríamos identificarlos como elementos, ¿cierto? O como sustancias simples, más bien. Porque recordemos que los elementos se encuentran básicamente en la tabla periódica. En el entorno se encuentran como sustancias simples o compuestos, ¿sí? Y bueno, y compuestos en la casa sí podemos encontrar, eso ya es más cercano. De hecho, utilizamos varios de ellos todos los días para cocinar, por ejemplo, como es el cloruro de sodio, la sal común, el bicarbonato de sodio, ¿sí? Se utiliza muchísimo en
lo que es la repostería, en los productos de limpieza, como es el cloro, el amoníaco, ¿cierto? Bueno, hoy en día, bastante de moda, el amonio cuaternario, también como un producto para poder limpiar y desinfectar, ¿cierto? La superficie, en virtud de bueno, la emergencia sanitaria que ha provocado el COVID. Y por lo mismo, bueno, hay también el uso de alcohol gel y todo ese tipo de productos que ayudan a sanitizar. Bueno, ahí podemos identificar en gran parte de ellos compuestos que están en el entorno inmediato de nuestros estudiantes para poder iniciar en ese sentido una actividad de identificación de elementos y compuestos en nuestro entorno. Y mezclas también, por cierto. Ahora bien, la otra dificultad que podemos entender y que se deriva precisamente de este texto tiene que ver con la distinción entre cambio químico, cambio físico. ¿Sí? No sé si, Javiera, tú que has estado ya en práctica, nos puedes contar un poquitito sobre cuáles son las frases o los términos o las ideas que tienen los estudiantes para poder explicar la diferencia entre un cambio químico de un cambio físico. ¿Estás por Profe, ahí? ¿me puede repetir? Es que mi internet está un poco inestable. Se escuchó un poco cortado. Por Sí, favor. te decía que cuando estuviste en práctica y pudiste colectar las ideas de los estudiantes, no sé si te acuerdas, si ellos logran o cómo más bien explican la diferencia entre un cambio físico y un cambio químico. Lo que recuerdo era que igual les costaba mucho la diferenciación, como que creían que, por ejemplo, les costaba mucho diferenciar, por ejemplo, cuando se rompió un papel a cuando se oxidaba una manzana, por ejemplo. Les costaba ver mucho como decían, pero el papel nunca vuelve como a su forma original porque es un cambio físico. Ah, cierto, muy buen Ujú. argumento, aunque siempre está esta idea de que la forma de diferenciar cambio físico de cambio químico es esta idea de que un cambio físico puede ser reversible, ¿cierto? Claro, Pero hay cambios químicos que también pueden ser reversibles, ¿cierto? Entonces, el criterio de reversibilidad no necesariamente puede ser un buen criterio para poder diferenciar cambio físico de cambio químico, ¿cierto? Precisamente por lo que nos acaba de compartir Javiera, ¿sí? Entonces, si volvemos a la pizarra para poder trabajar precisamente esa idea, que puede ser bastante potente, ¿sí? Se murió la lupa. Ahí sí volvió la lupa. ¿Sí? Entonces, tomando un poco la idea que nos acaba de mencionar Javiera, ¿sí? Con respecto a la enseñanza de la primera unidad, ¿cierto? La primera unidad de química, el primero medio, ¿cierto? Tiene que ver con el reconocimiento de reacciones químicas en nuestro entorno. Pero ¿qué es lo que sabemos? Que detrás de la reacción química, ¿qué es lo que está? Precisamente el cambio químico.
Y como bien señalaba Javiera, para nuestros estudiantes es muy difícil, ¿cierto?, poder identificar o diferenciar más bien lo que es el cambio químico de un cambio físico. ¿Sí? Y ahí, entonces ahí Javier nos decía que el criterio de reversibilidad ¿sí?, no ayuda, ¿cierto?, necesariamente a comprender esta idea. Entonces, y ahí Javiera colocaba dos ejemplos. Colocaba, por un lado, el papel, ¿cierto?, que si uno lo rompe, ¿cierto?, estamos hablando de una acción mecánica sobre un objeto, ¿cierto? Y esta acción mecánica cambia, en este caso, la forma, ¿sí?, del objeto, pero su composición sigue siendo la misma, es decir, sigue siendo papel, ¿cierto? En cambio, también Javiera mencionaba el tema de la manzana. ¿Sí? Es decir, cuando uno masca una manzana y se queda por ahí en el tiempo, la manzana se empieza a poner de color café, ¿no es cierto? Comienza a aparecer una suerte de pardecimiento, ¿cierto? ¿Y eso es producto de qué? De que ciertas sustancias de la manzana se comienzan a oxidar, ¿sí? Es decir, recuerden que en química orgánica, cuando una sustancia se oxida, es porque se está rodeando de átomos de oxígeno, y por tanto, ¿ese oxígeno de dónde viene? Bueno, oxígeno atmosférico, ¿sí? Lo que hace que se produzca ahí un cambio en la composición, ¿cierto?, de las sustancias que conforman la manzana. Ahora bien, tomando las tecnologías, ¿cierto?, una actividad muy interesante, muy bonita, podría ser que la tecnología ayude precisamente a vislumbrar la diferencia entre cambio químico y cambio físico. ¿De qué forma? De la manera en que, a lo mejor con un simulador, ¿cierto?, me permite a mí, este simulador, a lo mejor hacer zoom, ¿cierto?, sobre la manzana, zoom sobre el papel, y poder mirar qué está pasando a nivel microscópico, ¿cierto?, tanto con la manzana como con el papel cuando estamos interviniendo sobre él. Por cierto, el papel, si es que le prendemos fuego, evidentemente va a cambiar y va a dejar de ser papel, y difícilmente vamos a obtener nuevamente papel, ¿cierto? Pero si usamos un criterio de solamente cortar nada más, la manzana, ciertamente al cortarla, también va a tener un cambio físico, porque solamente va a haber un cambio en su forma, pero en su composición interna va a seguir siendo manzana. ¿Cuándo cambia la manzana? ¿Y cuándo cambia el papel? ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones para que ambos cambien y se formen, que es el principio de cualquier cambio químico, una nueva sustancia? ¿Sí? Se forma una nueva sustancia. Que esa es como la idea fuerza clave en una reacción química. ¿Sí?
Ahí hay que tener cuidado cuando uno habla de criterios energéticos, ¿sí? Porque, por ejemplo, un estado de cambio en la agregación de la materia, es decir, de sólido, líquido a gas, ¿cierto? Ahí hay cambios energéticos, pero no hay cambio pero no hay cambios en la sustancia. El agua sigue siendo agua en hielo, en líquido o en vapor, ¿cierto? Pero para yo pasar de agua sólida a agua en estado de vapor, necesito incorporar energía, ¿sí? Y ahí de esos cambios de energía me generan un cambio de estado en sustancia. Pero eso no implica un cambio químico, sino que un cambio físico, ¿sí? Por tanto, la idea de la nueva sustancia, ¿sí? Y el reordenamiento de átomos, ¿cierto? Son dos ideas, ¿cierto? Son dos reglas del juego muy importantes dentro de lo que sería el cambio químico. ¿Y cómo entonces con la tecnología, con las TIC, a través de simuladores, tablets, páginas web, videos, ¿cierto? Laboratorios en línea, podemos ayudar a evidenciar precisamente estas ideas, ¿sí? Preguntas, Javiera, Carolina. ¿No? Bien. Entonces, tienen ahí el texto para chequear, para revisar, para que este texto las pueda inspirar, ¿cierto? Con respecto a cómo pensar en cierto tipo de actividades para el desarrollo de su secuencia utilizando tecnología. Bien, con respecto a el formato de entrega, ¿sí? Acá está la plantilla para el diseño. ¿Sí? Entonces lo que ustedes tienen que entregar es tanto la plantilla como el Google Classroom con las actividades, ¿sí? Entonces en esta plantilla la idea es que cada uno de ustedes puedan ir ahí revisando, bueno, cuáles son los elementos de la secuencia, el análisis curricular previo, ¿sí? ¿Qué es lo que les dice el currículum sobre la enseñanza de, por ejemplo, el cambio químico con tecnologías? ¿Qué dicen los textos? ¿Sí? Todo el texto escolar usual sobre la reacción química con tecnologías. ¿Qué concepciones alternativas hay sobre reacción química y cómo las TIC podrían favorecer este trabajo? Luego la planificación docente con la matriz de planificación, ¿cierto? Cortito. Y luego ahí tendríamos la ruta de actividades. 4 actividades, finalidades a desarrollar de acuerdo con el ciclo de aprendizaje y las orientaciones docentes. ¿Sí? Entonces está este documento a completar y posteriormente el correlato de lo mismo levantado en su Google Classroom, donde la idea es que todos ustedes inviten a que se suman sus compañeros al diseño que están ahí realizando, ¿sí? Vamos a ir trabajando en las próximas sesiones, ¿sí? Las actividades para cada una de ellas. Lamentablemente el próximo lunes es feriado, así que bueno, van a trabajar en las actividades en todo lo que implica el desarrollo de la primera parte del documento, que es la justificación de las actividades, para luego, el lunes 8, dejarlo para
revisar, diseñar, orientar, lo que serían las actividades para explorar. El 15, las actividades para introducir. El 22, para estructurar. Y finalmente el 29 para aplicar. Entonces así las próximas 4 clases, cada una de ellas estaría en sintonía con la revisión, la orientación para el diseño de sus actividades para cada fase del ciclo de aprendizaje, ¿sí? Y ahí terminamos porque ya el 3 de diciembre culmina el periodo lectivo, así que vamos a andar pero súper justos para poder terminar la secuencia y las actividades que están presentes en ella. Javiera, Carvina, preguntas, dudas, consultas. No, profe, a mí no me quedó claro. ¿Sí? Sí. Bien, chicos, 9:30, quedamos hasta acá entonces para que tengan 5 minutos para descansar, ir al baño, tomarse un café y así puedan ir al siguiente bloque de los siguientes cursos y cosas que tienen, ¿cierto? Y los que siguen en este curso, recordarles, bueno, tienen el segundo bloque para ya empezar a pensar, diseñar lo que sería su secuencia, y ya nos encontramos, el próximo lunes es feriado, así que ya nos volvemos a encontrar hasta el lunes 8, donde ahí la idea, Carolina, Javiera, es que puedan ya traer ideas con respecto a lo que sería el diseño de la primera actividad de la secuencia, junto con todos los insumos que están ahí ciertamente presentados para, de esa forma, ir resolviendo ya dudas y si ojalá pueden ya subir la actividad que hayan diseñado a Google Classroom para ir también resolviendo dificultades que tengan con la propia plataforma, ¿de acuerdo? Ya, profe. Súper. Entonces yo en un par de ratitos subo la clase de hoy para que todos los demás la puedan chequear, mirar, revisar y estén atentos de lo que hay que hacer. Preguntas y consultas al correo y nos encontramos dentro de 15 días más. Que estén muy bien. Buena semana. Hasta entonces. Chao, profe, cuídese, gracias. Chao, profe. Chao, que estén bien.